vamos en busca de ti, guiados por el Señor, cantamos a una voz. Familia de fe, amamos al Señor y adoramos su santo nombre. Familia de fe, nos alegramos al ver que un milagro en tu vida sucederá. Si te sientes cansado y no puedes seguir, levanta tu mirada, el cielo viene a ti. Una canción, un corazón, en familia de fe, te esperamos. Compartirles un mensaje de parte del Señor. El Señor me ha hablado mucho a través del tema que hoy les voy a compartir y ha sido de mucha sanidad, restauración para mi vida. Y yo sé que muchos nos hemos sentido así. Levante la mano aquel que estaba pasando por alguna situación difícil, como enfermedad, escasez económica, problemas laborales, problemas con los hijos, entre esposos, con el vecino, aún con nuestras mascotas. Creo que todos en algún momento hemos tenido un problema y hemos dicho, uy, ya no puedo más, ya no aguanto, ya no puedo resistir. Y el Señor en su infinita gracia nos dice siempre a través de su palabra, resiste. Resiste, que Él está al control. Entonces el tema que les traigo en esta mañana es resistir. O resistiré, como lo quiera decir. Resistir. Quiero preguntarles algo. ¿Alguna vez ustedes han hecho o han intentado hacer una obra de arte con sus manos? ¿Alguna vez has intentado coger plastilina y darle forma? Bueno, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida, bueno, especialmente los niños, cogemos plastilina o barro y empezamos a jugar, a querer hacer obras de arte, ¿verdad? Bueno, yo recuerdo que cuando era niña, en la casa de mis padres, mientras vivía en la sierra, había un patio grande y mi mamá tenía muchas plantas en sus maceteros, ¿no? Y también había un patio grande donde había un árbol y obviamente ahí uno podía ver y sacar tierra. A mí me gustaba ir a sacar de los maceteros o debajo del árbol, sacaba tierra y con la tierra cogía, le agregaba agua y empezaba a moldear y a hacer con la tierra. No sé cuántos son de esa vieja escuela que en algún momento jugaron con eso. Hacer pastelitos, hacer muñequitos, animalitos, obras de arte. Y en ese momento, pues para uno eso es wow, me quedó hermoso, ¿verdad? Cuando uno está haciendo con las manos, desarrollando la creatividad, se siente bien. También cuando de pronto hemos ido a la playa y con la arena, queremos hacer castillos de arena. ¿Quiénes en algún momento hemos intentado hacer? Y vemos y nos queda como wow, hermoso, pero sabemos que en la arena no se puede hacer muchas obras de arte, ¿no? Sí hay artistas que las hacen, pero fácilmente viene el viento y eso se desbarata y no dura. Mientras meditaba en esto, el Señor me llevó a su palabra y hay un pasaje que desde siempre el Señor ha ministrado a mi corazón y quiero compartirles esta mañana. Este pasaje se encuentra en Jeremías capítulo 18, versículos del 1 al 6 y quiero invitarles a que juntos leamos este pasaje. Dice la Biblia: este es el mensaje que el Señor le dio a Jeremías. Levántate y baja a la casa del alfarero. Cuando estés allá, te daré mis palabras para el pueblo. Así que bajé a la casa del alfarero y vi que estaba trabajando en el torno. Estaba haciendo una vasija de barro, pero se le dañó. Así que empezó de nuevo con el mismo barro e hizo otra vasija que le quedó tal como quería. Y me llegó este mensaje del Señor: pueblo de Israel, ¿es que no puedo yo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero.
dice el Señor. El Señor estaba trayendo este mensaje a su pueblo Israel. Y les estaba diciendo a través del profeta Jeremías, mira, yo soy como el alfarero y ustedes el barro. Y este mismo mensaje sigue vigente, porque la palabra del Señor es viva, es eficaz y no cambia. Y así como le estaba hablando en ese contexto al pueblo de que confiara, que se dejara formar, que Él iba a hacer algo nuevo con su pueblo, ese mismo mensaje el Señor trae hoy para nuestras vidas. Así que yo te invito a que le digas a la persona que está junto a ti, este mensaje es para ti y es para mí. Pero díselo convencido, este mensaje es para ti y es para mí. A mí me impresiona mucho conocer cómo trabajan los alfareros. Cuando un niño piensa que es un artista, ¿verdad? Y que todo le queda hermoso. Pero cuando crecí y me di cuenta que el ser artesano y las obras que ellos hacen requiere de mucha paciencia, requiere de talento, requiere de conocer bien los materiales, dije, wow, es impresionante. Y cuando el Señor me lleva su palabra y me dice que Él es como el alfarero y nosotros como el barro, saltó una duda y dije, bueno, en realidad, ¿qué hace el alfarero? Porque yo tenía en mente que el alfarero coge con las manos, hace así como cuando era niña, ¿no? Le pone un poquito de agua y forma y ya está. Y cuando empiezo a investigar, wow, el Señor me habló mucho a mi corazón. Y aún mientras preparaba este tema, les comparto mi experiencia. Me quebranté mucho, porque sin saberlo yo entendí que Dios había hecho todos esos pasos del alfarero con el barro en mi vida. Y eso es lo que quiero compartirles en esta mañana. Y en primera instancia es escoger el barro. ¿Sabías tú que el alfarero tiene que escoger el barro? Y para aquí me saltó a mí, ¿cómo que escoger el barro? Yo pensé que era coger cualquier arcilla, cualquier material y se hace como lodo, se hace una pasta y ya está. Pues resulta que no. Hay una tierra especial si tú quieres que tu obra sea de buena calidad. Si quieres que sea algo que no dure, que se agriete fácilmente, puedes coger cualquier barro. Pero el barro que el alfarero, el que es especialista, el que es cualificado para eso, tiene que escoger. Entonces, en primera instancia, él debe escoger un barro que sea bueno. Y ahí dije, wow, el Señor dice que Él es el alfarero y nosotros barro, entonces somos un barro especial. Somos un barro escogido por Él. No somos cualquier barro. Así que mira a la persona que está junto a ti y dile, eres un barro especial. Eres del mejor barro que existe. Y aunque muchos decimos de manera jocosa, somos del buen barro, a la gente antigua, ¿verdad? Que tiene pues como más vitalidad. Dice, no, el barro de ahora ya no sirve, fácilmente se quiebra, etc. Pero el Señor, en su infinita gracia, nos dice que todos somos un barro y un barro especial. ¿Y sabes por qué? A mí me impresionó mucho saber que primero hay minas en donde se saca el barro y también en la tierra. Puedes ir a escoger la tierra y coge con un asadón el artesano que va a sacar el barro y empieza a cavar, porque no saca de la primera capa de la tierra. El artesano que conoce el barro dice que el mejor está más abajo. O sea, tiene que cavar un poco profundo para que el barro que saque y se pueda trabajar, que sea moldeable, no tenga impurezas. Y aún a pesar de eso, cuando ya saque el barro de la profundidad, de las capas un poco más profundas, pasa por un proceso donde luego es molido. Tiene que ser molido. Ustedes han visto esas aplanadoras, son así como es aplanado, luego triturado y luego pasa por un proceso de ser cernido. ¿Alguna vez has pasado por una construcción y has visto cómo están los obreros cerniendo la arena
para separar que no tenga piedras y ese tipo de cosas. Lo mismo se hace con el barro. El artesano que es calificado coge unos cernidores grandes, pone ahí el barro y lo cierne. En ese proceso se mueve y separa la piedra y separa si tiene hierbas, restos de hojas secas, para que quede un barro puro, sin impurezas. Porque si el barro que va a utilizar tiene impurezas, el producto durante el proceso se puede echar a perder. Es decir, se va a agrietar si queda con una piedra, si queda con algún material que no sea compatible con el barro. Me pareció súper interesante y no es un trabajo fácil. El segundo paso, cuando ya está separado el material en puro, viene el amasado. Entonces no es así tan fácil, ¿no? Ya viene el amasado donde coge ya, así como la harina, el barro en primera instancia está así como la harina. Les digo esto para que imaginemos visualmente. Creo que todos hemos visto cuando se coge la harina, que es como un polvo blanco, y se le echa agua y empieza a amasa y amasa y amasa. Y el amasado requiere fuerza, requiere tiempo y requiere perseverancia. Lo mismo es con la arcilla. Se la amasa y se la amasa y el alfarero tiene que tener fuerza en sus manos y tiene que darle y darle y con tanta precisión hasta que la masa quede de una contextura que sea fácil de trabajar, libre de impurezas. Porque si en ese proceso del amasado quedan como unas bolitas o burbujas de aire, cuando ya se le lleve a la última etapa, donde ya entra al horno y sale la vasija lista, se puede agrietar y se puede quebrar. ¿Por qué les comento esto? Cada etapa tiene su complejidad. Y cuando ya es amasado y dale ahí con fuerza, yo me imaginaba al artesano así como que sudando, ya unas gotas de sudor cae sobre la arcilla y sigue el amasado y sigue el amasado. Luego de ese proceso viene la producción y el secado. Cuando ya está la masa consistente, pasa algo que se llama torno. Y en el torno le empieza a dar la vuelta y con las manos se le va moldeando la figura que el artesano tiene en mente y que va a elaborar. En la antigüedad no había electricidad y el proceso era más complejo porque el torno necesitaba de poner como un pedal y una rueda que esté dándole la vuelta. Entonces es tanta la precisión del alfarero porque tiene que estar con el pie, pedalea y con las manos dándole forma de una manera muy sutil. Y este es el trabajo más delicado. Este es el momento más complejo porque donde tiene que estar la masa dándose vuelta y vuelta y vuelta a la arcilla hasta que vaya con sus finas manos de manera delicada, muy sutil, concentrado, dándole forma. Porque si el alfarero se distrae, ¿qué pasa con la vasija que está armando? Se cae y tiene que volverla a hacer y es tiempo. Entonces requiere que el alfarero esté concentrado, enfocado y que tenga precisión, delicadeza y sutileza. Miren cómo pasa. Tenía fuerza para amasar, para cernir, pero ahora requiere sutileza, delicadeza en las manos. No coge la masa y la hace así como de pronto hemos cogido la plastilina y le damos forma. No, ahora es con mucha delicadeza, con sutileza, con amor. Pues cuando uno está haciendo algo que le gusta, con amor. De esa misma manera el alfarero va trabajando su vasija con mucho amor, con mucha sutileza. Y cuando ya está la obra casi terminada en sus manos, va bajándole lentamente hasta que se termina y ya se ve el producto, luego lo saca. No es que dice, ya está. No, saca con mucha delicadeza y lo pone aparte. En cada etapa tiene su complejidad. No parece que es para sencillo. Y el ser artesano, el ser alfarero, es un trabajo complejo. Saca con delicadeza y lo pone aparte para que no se mezcle y no se agriete. Porque si no manipula bien, se puede agrietar, se puede fisurar y se quiebra.
Y cuando ya está ese proceso, la vasija lista aparentemente, luego viene la siguiente etapa que se llama esmaltado. ¿Qué significa esto? Hay utensilios que son útiles o vasijas que son útiles para almacenar vino, agua. En la antigüedad se usaba mucho para esto, ¿no? Para almacenar alimentos. Entonces necesita, si es para el consumo, ponerle un tipo de esmalte que sea apropiado, para que tenga un brillo, que tenga un toque y un acabado bueno, que se vea hermoso. Y este proceso requiere también de sutileza, porque va poniendo de una manera muy sutil. Si se equivoca también en este proceso, ya todo lo que se había conseguido, la pieza se echa a perder. Entonces imagínense, el artesano, el alfarero, tiene que seguir con precisión, porque aparentemente ya está bien la pieza lista, pero el esmaltado requiere también un proceso. Y la última parte, donde ya está lista la pieza, viene lo más importante. Y lleva ya la pieza, la vasija lista, a un proceso de cocción y de enfriado. Aquí me llamó mucho la atención porque yo pensaba que este proceso de cocción era así, súper sencillo, rápido. Y resulta que es el más complejo. Bueno, todos son así. De pronto uno pone en el microondas a hacer algo en 1 o 2 minutos, ya está, ¿verdad? Las palomitas de maíz, tú le pones 3 minutos y salieron listas. A disfrutarlas. Este proceso requiere de 8 a 10 horas de cocción. Imagínate el tiempo. De 8 a 10 horas de cocción, donde las piezas son colocadas de una manera tan ordenada, no pueden estar muy juntas, porque si están muy juntas se pueden quebrar mientras está el horno encendido. Y la temperatura del horno llega a 1000 grados centígrados. Imagínate. O sea, están unas temperaturas súper fuertes, porque el proceso es así, es necesario. Si no, la pieza no se cose bien y también, ¿qué pasa? Se echa a perder. Y cuando finalmente ya pasaron las 8 a 10 horas, eso depende del tipo de figura, del tipo de forma que le haya dado el artesano a su pieza, a su producto, la pieza sale y el proceso parece que ya está la obra terminada. Tiene que dejarla ahí y el enfriado es lento. Dilo conmigo, lento. No puede el alfarero coger y empezar a manipularla, porque el proceso de enfriado también es importante. Si manipula antes de que esté completamente listo y frío, ¿saben qué pasa? También se echa a perder. Y me parece impresionante todo lo que el alfarero tiene que hacer. Y por eso el Señor, Dios en su palabra nos dice: yo soy como el alfarero. Mira, Él es nuestro alfarero. Dilo conmigo, Él es mi alfarero. Él es nuestro alfarero. Él requiere de mucha precisión. Y dice, y ustedes son el barro. ¿Por qué les relato todo esto? Porque cada uno de esos procesos, y voy a permitirme regresar a la primera instancia, donde empieza el proceso, porque yo en muchos momentos de mi vida, en oración, le he dicho al Señor de una manera muy inocente, y siempre le he dicho en oración: Señor, yo sé que tú eres el alfarero, y yo quiero ser como ese pedacito de barro en tus manos. Moldéame, dame forma. Señor, hazme como tú quieras. Y yo sé que seguramente muchos de aquí hemos orado de esa manera. Y nos hemos olvidado o no hemos entendido todo lo que implica el proceso que el alfarero nos forme. Y cuando entendí todo lo que tiene que hacer el alfarero, le dije: wow, Señor, cobra sentido todos los procesos por los que me has llevado a vivir. Y yo sé que muchos también hemos pasado por esos procesos,
o estás pasando por una de esas etapas. Pero hay algo maravilloso, que el proceso es temporal, porque luego va a salir una obra espectacular, una obra maravillosa para el Señor. Amén. Y me identifico en cada una de estas etapas o de estos procesos. En primera instancia, cuando el alfarero escoge el barro, yo en muchos momentos le he dicho, gracias Señor porque me has escogido. Me siento bendecida, Señor, que me has apartado, me has escogido. Pero también ese proceso implica que separe la maleza. El Señor muchas veces nos tiene que apartar de personas, nos tiene que apartar de situaciones, nos tiene que apartar de trabajos, de lugares que sabe Él que no nos conviene, porque ese barro se puede contaminar. Y el barro que le sirve a Él es un barro puro. Por eso siéntete escogida, escogido, cuando Él te aparte de personas o de situaciones que tú sabes que no te convenían. Claro, en el momento no nos damos cuenta. Y en el momento le reclamamos al alfarero. En el momento que estamos siendo escogidos y el Señor está moviendo situaciones, circunstancias a nuestro alrededor, no nos parece. Y a veces inclusive le reclamamos, ¿no? Y yo muchas veces le he dicho, Señor, sí, yo sé que me has escogido, pero ¿por qué este zarandeo? A veces el Señor como que nos amarrea, ¿no? ¿Sí entienden el término? Porque en este proceso de ser escogido, ¿se acuerdan que les decía que pasa por un cernidor? ¿Y a quién le gusta que le cojan y le muevan? Como comúnmente se dice, que le muevan el piso, le cambien la estructura, que el equilibrio en el que estábamos acostumbrados nos cambie. A nadie nos gusta que de pronto te quedes sin trabajo. A nadie le gusta un despido intempestivo. A nadie le gusta que te den una noticia desagradable o llegue la enfermedad a tu vida o llegue una adversidad. Cualquiera que sea la situación, a nadie le gusta. Y eso implica este proceso de pasar por el cernidor. Puede que te sientas así, que estás siendo cernido, que estás siendo zamarreado, pero si estás pasando por ese proceso, dile amén, Señor, porque sé que me has escogido y este proceso es necesario para purificarme. Es necesario para que salga el mejor barro. Y luego cuando ya crees que ay, el Señor me escogió, estoy bien, viene el amasado, ¿no? Viene y el amasado es fuerza. Dale, que dale, y ahí con consistencia, y golpe tras golpe, porque el amasado no es, ay, como muy sutil, le voy a dar la forma, la florcita, no, ¿cómo es el amasado? Con fuerza. ¿Se han visto los artesanos, los panaderos? Cogen y con fuerza. Bueno, ahora ya hay máquinas que hacen ese proceso, pero igual no es fácil. Igual, mientras esté la masa ahí, tiene que pasar y darle, y muchas veces es con dureza. Y hay situaciones en nuestra vida que son así, que llegan como golpe tras golpe, noticia tras noticia. ¿Se acuerdan de Job? Que Job había pasado ya por un proceso y luego otro, y apenas terminaba de salir y otro. Y hay momentos en que uno se siente así, donde dice, bueno Señor, ¿y hasta cuándo vas a seguir tratando con mi vida? Pero mientras estés en ese proceso de ser amasado, hasta que la masa esté consistente, hasta que tu carácter esté consistente con la voluntad del alfarero. Amén. Hasta ese momento vamos a pasar por ese amasado y ese amasado. Y yo le decía al Señor en mi vida, bueno Señor, tú me has llevado por estos procesos. Y yo pensé que cuando me escogiste, yo ya había empezado a servirte y me sentía bien, me sentía feliz. Luego en la primera parte del ser amasado, yo dije, el Señor me llevó en una victoria cuando yo he tenido muchas situaciones complejas, pero una de las que siempre creí que fue una prueba de fe y que el Señor me llevó a ver su gloria, su victoria, fue cuando quedé embarazada de mi primera hija, Valentina, y tenía 3 meses de embarazo. Cuando voy al médico y me dice, el producto se te vino, está en un proceso de aborto, regresa en unas horas y yo te hago una limpieza y tanto te cuesta. No estaba preparado y fue un amasado así, un golpe
fuerte, que sentí que no solamente me dio así como un empujoncito, no, sino que fue con fuerza. Eso fue para mí y para mi esposo muy fuerte y algo sobrenatural del Señor, porque no entendí lo que estaba pasando. Solamente le dije, Señor, bueno, tú me permitiste que quedara embarazada, yo sé que tú te vas a glorificar. Y empecé a alabar y alabar y a darle gracias a Dios. Y cuando pasó esa prueba, mi hija seguía, el embarazo continuó y dije, wow, Señor, entendí lo que es la adoración, entendí que ser adorador te va a costar y continúo y sigo. Y me sentía súper bien. Pero de pronto llega el parto y en el parto la niña hizo una pausa. Los médicos me dijeron, hizo una pausa, no sabemos qué pasó. Luego 15 días en terapia intensiva y no me decían nada. Y entrar y pedir información me decían pronóstico reservado. Pronóstico reservado para mí era golpe tras golpe tras golpe sin entender lo que estaba pasando. Y muchas veces uno dice, Señor, ¿hasta cuándo? Hasta que aprendas, hasta que entiendas. Y salí de ese proceso y me sentí victoriosa y le dije, gracias, Señor. Entendí lo que es la adoración, lo que es la fe, lo que es caminar por vista, entregándote las cosas a ti. Y me sentí que había superado esa prueba de fe. Y yo dije, esta es la prueba más tenaz que he pasado en mi vida, que me prepara, que me empodera para hablar, para predicar de las victorias del Dios admirable, del Dios fuerte, del Dios soberano. Y quedo embarazada de mi segundo hijo, Caleb, y vino un embarazo que fue de consuelo, todo estuvo bien, nunca tuve dificultades y su nacimiento también fue de consuelo, fue de restauración de parte del Señor y todo iba súper bien hasta el 5.º mes de nacido. Cuando él tenía 5 meses de nacido, vino otro amasado, pero de esos como que con fuerza, porque la masa no estaba todavía bien moldeada. Y vino un amasado súper fuerte, porque no estaba preparada cuando me dijeron su hijo tiene cáncer y solamente el 10% de probabilidades de vida. Y eso fue un amasado, golpe tras golpe tras golpe, y fue, wow, súper difícil. Y pasamos ese proceso que duró mucho tiempo, porque la parte del amasado saben que lleva su tiempo, ¿no? No es fácil. Hasta que tenga una masa, hasta que tenga una forma consistente, hasta que sea moldeable, requiere tiempo. Y el proceso con mi hijo fue más lento, fue de más tiempo, de mucha consistencia, pero al fin fue de ver la mano de Dios y la gloria de Dios, y contar que Él está bien, que Él está sano. Y fue amén, Señor. Gracias a ti, gracias a tu poderosa voluntad y amor. Y ahí entendí yo que ya estaba como todo bien, ya en mi vida, como que las cosas se estaban ordenando y aparentemente esta vasija que tú ves aquí ya estaba en ese proceso, donde ya había pasado el de ser moldeada, porque aquí está en el torno, que ya había sido moldeada, que ya salió la vasija y ahora estaba en el proceso de secado, ¿no? Aparentemente ya estaba en el proceso de secado y el siguiente proceso es el esmaltado, donde ya la vasija está terminada y simplemente ya le estás poniendo el esmalte. Y hay momentos en donde ya todo aparentemente está en orden en nuestra vida, las cosas se van encaminando, los hijos ya están obedeciendo, el esposo ya está juicioso, ya obedece, ya se somete, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres dicen amén? Amén. No, están dormidas. Amén. Y cuando ya las cosas están bien, el trabajo de pronto ya empieza a dar frutos, los clientes empiezan a venir, tienes un aumento de sueldo. Hay momentos en donde ya aparentemente las cosas están bien. Y llegó un momento en mi vida que estaba como en esa parte del esmaltado. Ya aparentemente todo estaba terminado, había pasado desafíos de fe, pruebas de fe, caminé en fe, vi la gloria de Dios y dije, puedo predicar, puedo hablar con autoridad porque el Señor me ha llevado a ver victoria tras victoria. Y estaba aparentemente bien.
y me faltaba entender la última etapa, el último proceso, que es la cocción. Y el Señor, después de un tiempo de aparentemente estar bien, de predicar de fe, de hablar de fe, me lleva y me mete en un horno de fuego. Porque esa es la parte de la cocción, donde la vasija no estaba completa. Y no creo que aún esté completa, porque mientras estemos aquí en este cuerpo de carne y hueso, nunca creo que vamos a estar completos. Y siempre vamos a estar pasando por los diferentes procesos. Pero el Señor me llevó a entender con mi vida que luego vino un momento donde me llevó y me metió a ese horno, donde no fue 1 minuto ni 2 minutos, donde fueron horas, donde fue mucho tiempo, donde fue un proceso duro, donde fue un proceso lento, donde fue un proceso que costó, que dolió, pero que ahí, mientras estaba en ese horno, entendí que Él también estaba conmigo. Porque el alfarero tiene en mente lo que está haciendo. En todo momento el alfarero sabe qué está haciendo, qué está construyendo con sus manos, qué le está dando forma. Y probablemente esta es la etapa más difícil, la que a muchos, cada etapa es difícil, pero para mí esta también fue una etapa difícil porque yo ya había pasado desafíos, entre comillas, y pruebas de fe, y luego viene la noticia de tienes cáncer. Y eso fue meterme en ese horno, y el Señor me llevó a unos procesos complejos, duros, donde hubieron momentos que me quebré, sí, me quebré, donde hubo momentos que lloré, sí, lloré, porque en ese proceso no es fácil pasar por cirugías, pasar por quimioterapias, pasar por exámenes que son dolorosos, pero en todo momento Él estaba ahí. Y luego pasó el proceso de ser enfriado, donde ya aparentemente sales del horno, pero el proceso de ser enfriado implica que aún el Señor sigue tratando, que Él sigue obrando. Sigo en el proceso, sigo en controles, pero sé que cada vez esta vasija está siendo moldeada y que cada vez el alfarero está tomando, dándole forma muy sutil, porque lo que Él va a hacer es bueno. Así que dilo en esta tarde, dilo, lo que Él está haciendo es bueno en mi vida. Vamos, díselo. Lo que Él está haciendo es bueno en mi vida. ¿Sabes por qué? Porque Él es nuestro alfarero. Y si nosotros somos ese pedacito de barro o ese barro entre sus manos, hay una característica con el alfarero. El alfarero tiene enfoque, el alfarero tiene determinación. Cuando Él coge la arcilla en bruto, tiene ya un plan con lo que va a hacer. Y dice el Señor en su palabra que Él nos escogió, que Él nos dio forma. Génesis 2:7 dice, leámoslo todos. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¡Guau! ¡Qué maravilloso! Él es nuestro alfarero. Y cuando yo me encuentro en su palabra, que Él nos conocía desde antes de la fundación del mundo, que Él nos escogió, que Él pensó en cada detalle, en cada aspecto de nuestra vida, desde nuestra parte física, nuestra parte emocional, nuestra personalidad, el carácter, el temperamento que Él te dio, Él ya lo pensó. Porque así dice su palabra, antes de que nacieras yo ya te conocía y te consagré y te di por profeta a las naciones. Y el Señor me había dado mucho esta palabra a mí y a veces no la entendía. Y no entendía que Él, como el buen alfarero, cuando muchas veces no está a gusto con la obra, ¿sabes qué hace? Nuevamente con esa misma la desbarata, le agrega agua y la vuelve a reconstruir. Pero la esencia es la misma. La esencia no la cambia, porque tú y yo somos la esencia de Dios, porque somos hechos conforme a su imagen y semejanza. Lo que Él quiere hacernos es darnos forma, darnos la forma de hijos, porque para eso
nos formó para ser sus hijos. ¿Sabías eso? Él nos escogió, Él nos modeló, Él nos diseñó para ser sus hijos y para vivir de gloria en gloria. Jesús nos enseñó en su palabra: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y Él quiere que tú y yo disfrutemos de esa vida en abundancia. Y Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Así que tú y yo no somos cualquier barro. Somos del mejor barro, escogidos de Dios, apartados para Él. Desde antes de nacer, Él ya nos apartó y nos dio un propósito. Y eso me encanta del alfarero, porque el alfarero, antes de diseñar su vasija, su obra de arte, piensa cómo la va a hacer, piensa la forma, piensa el uso que le va a dar. Y me cobra tanto gozo en mi corazón y sentido cuando imagino que Dios pensó en mí y para esta hora y para este tiempo, para ti y para mí, Él pensó en cada aspecto, en cada detalle. Nada le es oculto a Él. Y ahora el barro, ¿qué es? El barro es un pedazo de lodo, es arcilla que con agua se hace una masa que es inerte, que en sí misma no tiene vida, que necesita de las manos del alfarero para que le dé forma. El barro por sí solo no puede formarse, necesita del trabajo del alfarero. El barro por sí solo no puede decir: ay, yo me voy a hacer esta figura, esta forma. No. ¿Sabes de quién necesita? Del alfarero. El barro es dependiente del alfarero. Por eso el alfarero es el que tiene en sus manos la potestad de darle la forma que quiere. Y eso me encanta porque Dios es soberano y Él hace con nuestra vida como mejor le parece. ¿Y quién soy yo para ponerme a contender contra Dios y decirle: Dios, pero tú te estás equivocando? ¿Por qué esta adversidad? ¿Hasta cuándo, Dios? No, porque Él sabe. Él sabe y Él te conoce porque tiene su esencia y sabe hasta dónde puedes resistir y sabe lo que vas a hacer porque Él está al control. Si tú te dejas tomar de las manos y darte forma. Y a mí me encanta saber que yo soy ese pedacito de barro que Él le sigue dando forma. Y aunque muchas veces ese barro se quiere echar a perder, Él con delicadeza nuevamente lo toma, lo reconstruye y le da la forma que quieres. Y sabes, a mí me llegó algo más al corazón, porque mientras preparaba esto, entendí que Él tiene un propósito. Y en Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Vamos a leerlo todos. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. El proceso que estás viviendo es necesario porque luego Él te ha apartado, te ha escogido para que lleves palabra de consuelo, de esperanza, de restauración a muchos que están abatidos, a muchos que están desconsolados, a muchos que tal vez hoy están pasando por el proceso de la trituradora o por el proceso de ser amasado. Pero es necesario que como vasijas pasemos por todo ese proceso para luego ir y consolar y ayudar a otros. Y hay algo que me encantó muchísimo, y es que mientras yo veía que, bueno, el Señor sí me has apartado, sé que vas a usar como un instrumento, porque Él hace como quiere. Él nos va a usar como un instrumento de honra, como un instrumento útil para su obra, para su gran comisión. Pero hay algo que tocó mi corazón y me quebrantó mucho, y es que yo no había caído en cuenta de algo. Durante todo el proceso donde va preparando la arcilla, desde el primer instante
que saca de la tierra y la lleva y la cierne el alfarero, empieza a echar agua. Y le empieza a echar agua. Y en cada etapa va echándole agua. Mientras está en el torno y va girando, es fundamental que le vaya echando agua. Porque el agua es lo que va ayudando a que tenga buena consistencia, a que se vaya formando, a que se vaya moldeando. Y cuando yo veo en su palabra que Jesús dice, yo soy el agua viva. El que viene a mí nunca más tendrá sed. Dije, wow, Señor. Durante todo el proceso que estamos siendo tratados, que estamos siendo llevados por las manos del alfarero, siendo amasados, siendo cernidos, pasándonos por el torno, dándole forma y luego al horno. Durante todo ese proceso está el agua. Significa que el Señor Jesús está con nosotros. Que Él no nos ha dejado y no nos va a dejar. Amén. Amén. Y tocó mucho mi corazón porque entendí que durante todo el proceso Él me ha acompañado. Y Él es el que me ha dado la fuerza y cuando muchas veces de pronto he querido como desfallecer, Él ha sido esa agua que nuevamente cuando uno está cansado, ¿verdad? Cuando uno está ya con lo que no tiene más fuerzas, toma agua e inmediatamente recobra ánimo. Porque el agua es vital. El agua te da energía. Y el Señor en este tiempo también te dice eso. Que no importa por el proceso que estés pasando en las manos del alfarero, es necesario. Pero ¿sabes qué? No estás solo. No estás solo. Jesús, su Hijo, está contigo, así como Él está conmigo. Amén. Así que dale un aplauso de gratitud a Él. Porque luego, cuando pase todo este proceso, el dolor se va a convertir en experiencia. El dolor se va a convertir en bendición. Amén. Amén. Con esto en mente yo les invito a que oremos. Y le demos gracias a Dios por este tiempo. Porque muchas veces orando le he dicho, Señor, tú eres el alfarero y yo el barro entre tus manos. Pero no sabía cuánto iba a costar el proceso. Y aunque sea difícil y aunque sea doloroso, Señor, yo sigo aquí por tu gracia, por tu fidelidad. Y yo sé que tú, si estás aquí, es por su gracia, es por su fidelidad. Porque Él no ha acabado contigo. Él tiene un propósito. Él tiene un plan. Tú estás en el plan de Dios. Créelo. Y Él quiere hacer una obra maestra contigo. Déjate moldear. Déjate formar. Porque no estás solo. Jesucristo está contigo. Agárrate de la mano de Él. Y dile, camina conmigo, Señor Jesús. Solo no puedo. Sola no puedo, muchas veces me quebranto, este barro se quiere echar a perder de nuevo, pero anímame, levántame, Señor Jesús, y yo te invito a que le digas, Señor, levántame, yo estoy aquí como ese pedacito de barro entre tus manos, pero a veces este barro quiere contender contigo, quiere contender y quiere reclamarte a ti, alfarero. ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué no avanzo? Y hoy el Señor te dice, resiste. Resiste porque yo te tengo entre mis manos. Créelo. El Señor en esta mañana te dice, resiste que yo estoy contigo. No te he dejado y no te dejaré. Yo soy tu Dios. Yo soy tu sustentador. Yo te amo, yo te conocí, yo te amé. Yo te puse nombre. Mío eres tú. Te daré por profeta a las naciones. Y si tú lo crees, dile, Señor, gracias.